Buenos días para todos. Agradecemos su compañía nuevamente en las series de conferencias online que hemos desarrollado como parte del trabajo del Departamento de Educación de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Occidente en Colombia. Hoy hemos cambiado el formato y eso nos tomó un poco más de tiempo. La profesora Yuri Rojas es nuestra invitada de hoy. ¿Cómo te has sentido, Yuri, en esta visita en la universidad? Bueno, muy feliz por toda la invitación que ha hecho la universidad y muy sorprendida por todos los trabajos que están haciendo acá de innovación y la preocupación no solo por mejorar la calidad de enseñanza, pero también por hacer proyectos que de verdad van a revolucionar la educación, por lo menos en Colombia, y en los programas online. Qué bien, bueno, estamos también pues muy agradecidos con tu participación y digamos la generosidad con la que has compartido tu experiencia y tu conocimiento, y en este espacio pues queremos seguir beneficiándonos de eso. Muchísimas gracias. También queremos agradecer como siempre el apoyo recibido por el Centro de Innovación Tecnológica que ha apoyado la participación de la profesora Yuri, y a la Facultad de Ciencias Básicas, que también ha sido pues un socio en el trabajo que hemos desarrollado esta semana. Muchísimas gracias también a William López, al Departamento de Multimedios, a Juan Carlos Carvajal, que siempre hacen parte pues de la trastienda tecnológica y técnica de esta iniciativa. La conferencia online de hoy, titulada Solución a los retos de enseñar matemáticas en la modalidad virtual, va a estar orientada por la profesora Yuri Marcela Rojas. Yuri es matemática de la Universidad Distrital en Colombia, hizo una maestría en educación en la Universidad de los Andes en Colombia, recibió su doctorado en enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en la Universidad de Nueva York con el respaldo de la beca Fulbright Colciencias en Colombia. Fue investigadora asociada del Laboratorio de Diseño Instruccional en Educación Matemática y colaboró con el Centro de Investigación en Equidad y Transformación de las Escuelas de la Universidad de Nueva York, enfocándose en áreas de educación con población vulnerable. Ha sido asesora pedagógica en áreas de evaluación docente por competencias, diseño instruccional en áreas STEM y diseño de indicadores para medir el impacto del uso de las TIC en el aula. Para quienes nos acompañan a través del canal Wow Play, recuerden que el enlace aparece en el mailing de invitación que hemos estado enviando. Durante la conferencia pueden enviar sus preguntas al correo electrónico del Departamento de Educación, a través del cual les ha llegado esta invitación. Y si por alguna razón pierden la conexión, los que nos acompañan vía streaming solo tienen que reanudar la conexión a través del enlace de nuestro canal institucional online Wow Play. Agradecemos nuevamente a todos su participación y ahora los dejo en compañía de la profesora Yuri. Bueno, yo también quiero unirme a los agradecimientos a toda la comunidad de la universidad y a todas las personas que están tomando el tiempo para conectarse. Sé que es un final de año y tenemos 1000 cosas por hacer, pero es una oportunidad no solo para nosotras de compartir nuestra experiencia, sino también para conectarnos con ustedes y sus experiencias. Esperamos que esta no sea solo una conferencia del día de hoy, sino que podamos recibir ayuda de ustedes también, de sus experiencias, y que podamos también compartir el conocimiento. Bueno, yo quisiera iniciar con una pregunta, o más bien un cuestionamiento sobre cómo actualmente nosotros estamos abordando los cambios en la educación. Específicamente, la tecnología ha retado a las universidades, a los profesores y a diferentes actores de las comunidades académicas para repensarse la forma en que estamos enseñando, porque nuestros estudiantes están aprendiendo de otra forma. El hecho de que la tecnología móvil tenga a todos nuestros estudiantes capturados con YouTube, aplicaciones, juegos y demás, le ha abierto una puerta a pensarnos desde la disciplina en cómo podemos llegar a nuestros estudiantes y en cómo podemos utilizar esas nuevas formas de aprender para generar conocimiento que sea apto y que sea, por así decirlo, acorde a las necesidades del mundo actual. Si vemos los problemas de cambio climático, si vemos toda nuestra coyuntura social de este momento, requiere profesionales que sean críticos. Específicamente en la formación de matemáticas siempre decimos que la formación de matemáticas le va a promover el razonamiento matemático y que la gente va a aprender a analizar críticamente problemas que son muy coyunturales, como los que estamos hablando, pero muy pocas veces nos devolvemos a aprender en el salón cómo podemos hacer eso, cómo podemos de verdad generar en nuestros estudiantes un conocimiento matemático que ellos puedan utilizar. Y yo creo que estamos
todos los que hemos tenido una experiencia en matemáticas de hace 20 o 30 años, pensando en, siempre me enseñaron una cantidad de teoría, unos ejercicios que yo nunca supe cómo iban a ser aplicados, esa es una de las cosas que son comunes. Y la segunda cosa es, en realidad yo vine a aprender para qué servían las matemáticas cuando estaba en mi trabajo. Entonces yo creo que la incorporación de tecnología no solo nos reta a pensar en cómo reestructurar la enseñanza de las matemáticas, pero también a pensarnos qué matemáticas son las que queremos enseñar. Y qué matemáticas son las que queremos enseñar es una pregunta que se hace la UAO y creo que están en un camino de innovación porque están pensándose nuestros profesionales cuáles son los desempeños que tendrían que tener y cómo les enseñamos esos desempeños y cómo la tecnología nos puede ayudar. Entonces yo creo que siempre a algunas instituciones que quieren empezar a innovar están pensando en cómo copiamos el modelo de Finlandia, cómo copiamos el modelo de Singapur. Y yo creo que la UAO está haciendo el esfuerzo de cómo tomamos provecho de nuestro contexto, de las necesidades actuales de la región, para establecer conexiones con el sector productivo, con los expertos, para establecer una experiencia de aprendizaje que es basada en el desarrollo de esos desempeños. Y yo creo que eso es algo que es importante porque sí estamos haciendo innovación, no es la innovación de Finlandia, que es muy importante, es la innovación de Colombia en el contexto colombiano, informada por investigación, informada por expertos que han venido trayendo no solo la invitación que me han hecho a mí el día de hoy, sino expertos en educación matemática de diferentes áreas que han venido a compartir su experiencia, a trabajar con los profesores acá. Entonces, en ese contexto y específicamente en el crecimiento de programas en virtualidad y online a nivel suramericano especialmente ha explotado, la necesidad viene en pensarse la primera onda de programas que surgieron, Elizabeth, y no sé cómo fue acá, fueron unos programas que básicamente ponían o transmitían por televisión al profesor haciéndonos la clase, que ya era una ventaja para llegar a sectores aislados, que precisamente esa fue la primera intención, y la siguiente generación estaba poniendo a disposición una serie de materiales, PDFs, videos, repositorios para que los estudiantes empezaran autónomamente a desarrollar un conocimiento. Y creo que eso creó un poco la fama que aprender online no era lo mismo que aprender presencial, ¿no? Claro. Y también pensar como, no sé si aprender online la gente me va a creer que mi título vale lo mismo que el presencial. Y yo creo que este es un momento de creación muy importante porque pensarse muy bien en cómo enseñamos online tiene ventajas que no son comparables, porque nunca debería compararse con el presencial, pero tiene unas ventajas que vamos a verlo, va a permitirnos atender a unas necesidades que como profesora de matemáticas en el aula con 60 estudiantes yo no puedo analizar, es decir, las ventajas de tener analytics, las ventajas de tener información a punto de cómo están mis estudiantes, en dónde están mis estudiantes, y tomar ventaja de nuevo de estas nuevas formas de aprender mediadas por tecnología. Entonces yo creo que ese es un punto para poder empezar, y es que por lo menos la UAO está haciéndole la apuesta a que estamos brindando educación de calidad sin importar si lo estamos haciendo de una forma presencial o online, porque estamos informándonos para ver el diseño. Entonces, como les contaba, la primera parte, que es un reto en Sudamérica, ha sido que en el campo de matemáticas, que es mi experiencia, pero no lo sé en los otros, la mayoría de cursos que están puestos en los repositorios y en las plataformas de Blackboard y Moodle y demás, están basados en una serie de compendio de materiales, ¿no? Videos, ejercicios resueltos y algo que muchas veces llamamos los trabajos prácticos, que terminan siendo los capítulos finales de los libros de cálculo con los ejercicios de aplicación que se los enviamos a los estudiantes, y unas videoconferencias o bien llamados collaborates que hacemos semanalmente. Sin embargo, este formato resulta ser la típica clase tradicional simplemente puesta en una plataforma, y los retos que están ahí es con ese tipo de formato, de verdad la pregunta es si alguien va a poder aprender. Pues
definitivamente las diferencias entre el presencial y el online, si este va a ser el formato, van a ser significativas, y los aprendizajes en matemática se ha demostrado que son muy bajos. Entonces, voy a resumir algunos de los retos que ya vine contando, pero especificándolos a las matemáticas. Uno es que específicamente los conceptos matemáticos y la naturaleza de esos conceptos matemáticos hace que ellos no se desarrollen espontáneamente. Es decir, por ejemplo, en física, si yo quisiera tener el concepto de calor, yo puedo tener una experiencia sensorial y puedo desarrollarlos espontáneamente. Si yo quiero tener el concepto de función, no es algo que salga, que surja naturalmente o que se desarrolle naturalmente. Ha demostrado las investigaciones que es la intervención del profesor y precisamente el diseño de tareas de aprendizaje o experiencias de aprendizaje lo que permite o facilita que esos conceptos matemáticos se formen. Y una parte que es muy importante, porque como profesora de matemáticas, yo creo que hace 10 años también lo dije como, no entiendo, he explicado esto 1000 veces y todavía me siguen preguntando lo mismo. El profesor me lo explicó 10 veces y yo todavía no lo entiendo, aún más así. Y esto está vinculado con la naturaleza del concepto matemático, y es que precisamente no se adquiere a través de explicación, no es algo que se pueda transferir. Por lo menos no hemos llegado a que nos inserten un chip en el cerebro, que tengamos toda la base de datos de matemáticas en nuestro cerebro instalado, pero si no, sería muy fácil enseñar matemáticas si alguien se lo explica o le da a uno una clase magistral y uno pudiera construir el concepto. Entonces, el reto es cómo diseñamos experiencias de aprendizaje precisamente que generen los conceptos matemáticos, porque se ha demostrado que cuando las personas desarrollan los conceptos matemáticos tienen mayor habilidad de resolver problemas y resolver problemas complejos, y además tienen mayor transferencia a resolver diferentes tipos de situaciones. Es decir, si alguien, por ejemplo, desarrolló el concepto de función, está en capacidad de reconocer en ingeniería cuando una relación es funcional, en ciencias cuando una relación es funcional, o en marketing cuando una relación es funcional. Entonces eso me permite pensarme también que voy a abordar un campo más amplio de situaciones. Bueno, el segundo reto es el diseño instruccional, lamentablemente, o bueno, no lamentablemente, pero es una ventaja que podemos tener porque podemos trabajar en esta área, es cómo desarrollamos una experiencia de aprendizaje. Vamos a abordar más tarde el concepto de trayectorias conceptuales, pero lo voy a empezar acá, y es cómo desarrollamos esos conceptos. Ahora se nos agrega un reto adicional teniendo en cuenta que vaya a ser online. O sea, hay mucho trabajo en presencial, sabemos también que es un trabajo en el campo de la educación matemática que sigue en trabajo, y muy poco explorado en online. Sabemos muy poco sobre cómo aprenden nuestros estudiantes objetos matemáticos online, precisamente por las interacciones, que voy a la siguiente parte. Porque las interacciones cambian, es decir, si en nuestra clase presencial estábamos haciendo un experimento y ellos estaban trabajando con agua y estaban mirando algún tipo de relación entre el volumen del agua y el peso, la mediación de la tecnología hace que la experiencia que tiene el estudiante sea una experiencia diferente, y por lo tanto también que sea una experiencia que requiere pensarse pedagógicamente de forma diferente. Entonces, esto también, el tercer reto es, y luego nos podrán contar las personas que están viéndonos, además de los retos que ellos han encontrado, estoy tratando de resumir algunos, pero la tercera parte, además de las interacciones y cómo cambian, se refiere a las necesidades de nuestros estudiantes. Las necesidades de nuestros estudiantes, ya sabemos nosotros desde nuestra experiencia como docentes e investigadores, que pueden ser de diferente naturaleza, y específicamente yo voy a estar hablando de dos naturalezas, una que es la académica y otra que es la contextual. O sea, nosotros no somos profesores solo de matemáticas, también somos profesores de unos estudiantes que tienen un trabajo, que tienen una familia, que tienen unas necesidades que no son solo académicas.
Y eso es un reto para el online y es como yo no me convierto en un profesor que puso el PDF, calificó los ejercicios y les dio un mensajito de regreso, puede ser hasta ahora con un video, porque ¿qué tanto yo puedo conocer a mis estudiantes online? ¿Qué tanto sé de dónde viven? ¿Qué hacen? Si pudieron tener 2 horas para sentarse a revisar las tareas de aprendizaje del día de hoy o no. Entonces ese es un reto y es un reto porque obviamente investigaciones longitudinales han mostrado que uno de los aspectos que más valoran los estudiantes o que también más extrañan cuando están aprendiendo online es precisamente ese sentido de comunidad y ese sentido que están en relación con su profesor, que es una persona que no solo está enseñándoles un contenido, pero que también está enseñándoles cómo aprender, cómo ser profesionales y otras habilidades que, por ejemplo, yo creo que en lo presencial es algo que la gente capitaliza mucho y que nosotros estamos pensándonos en cómo capitalizar en online. No sé, Elizabeth, si tú tienes otro reto que se nos haya pasado desde tu experiencia enseñando online. Pues digamos que en la exploración que hemos hecho con las experiencias que hemos tenido en los cursos, finalmente es una reflexión también de asumir que los estudiantes de esta generación son naturalmente estudiantes, digamos, tecnológicos, ¿cierto? Lo que se llaman los nativos digitales. Creo que en nuestra experiencia lo que ha mostrado es que pueden estar conectados todo el tiempo, digamos, a artefactos digitales, pero que no necesariamente eso les da una ventaja comparativa para aprovechar al máximo la experiencia online. Sí, sorpresivamente, aunque están nuestros nativos digitales conectados con todas sus redes y demás, sorpresivamente son estudiantes que también quieren sentir la presencia de su profesor, o sea, también quieren que los llamen por el nombre, no como el señor sentado en la esquina. Y eso es algo que es importante, yo creo que de apuntar en los retos, porque nos genera también áreas de investigación y es como las interacciones, por ejemplo, que tenemos en las plataformas y en los cursos online pueden fomentar aprendizaje. ¿Qué tipo de interacciones con el profesor, con la tarea, con la tecnología? Cómo respondemos a esas necesidades que no son académicas, cómo diseñamos experiencias de aprendizaje y estamos avanzando en cada una de esas áreas de investigación. Yo creo que específicamente, por ejemplo, en los cursos que tú estás dictando, Elizabeth, tú me decías, se convierte en una experiencia que es investigativa y es también cómo se mira que la experiencia de enseñar online no es una experiencia de estamos ahorrando plata y recursos y haciendo un par de videos, sino también es una experiencia de aprender cómo vamos a hacer esto en los próximos 10 y 20 años. No solo porque estemos atendiendo a personas que están trabajando o que viven lejos, sino porque la tecnología está tan engranada en nuestra vida que si no aprendemos cómo enseñarle a nuestros estudiantes, pues nos vamos a quejar que la tecnología va a venir a quitarnos el trabajo, pero la tecnología no nos está quitando el trabajo, nos está dando mucho más trabajo, porque en realidad no podemos como ir tan rápido con los cambios y aprender. Entonces ahora, ¿cómo les enseñamos? La reacción inicial siempre ha sido, bueno, va a ser lo mismo que lo presencial, porque es lo que sabemos hacer. Y yo creo que una apuesta que le está haciendo el abogado es aprendamos cómo lo podemos hacer y cómo podemos tratar de que nuestros estudiantes tengan una experiencia muy productiva. Pues bueno, en todo lo que les contaba Elizabeth, lo que yo trato de enfocarme, porque obviamente no les voy a hablar hoy de todas las teorías que están detrás, porque yo creo que todos hemos capitalizado en incorporación de tecnología, formación de docentes, quienes están conectados que son expertos en educación matemática tienen toda la experiencia y yo creo que lo que vamos a ver hoy no es una experiencia de mostrarles algún marco teórico que les vaya a solucionar el reto de enseñar online, sino más bien una experiencia, contarles lo que yo he tratado de integrar con todos esos conocimientos para poder hacer una apuesta a enseñar un curso de precálculo online que atienda a un poco a estos retos. Y yo creo que la importancia acá es quiénes vamos o quiénes tienen el interés de empezar a trabajar en estas áreas, es decir, no es perfecto, tienen todas las críticas y fallas, porque obviamente es un primer intento de tratar de poner en conjunto una serie de marco teórico que sea un poco más práctico
y llevado a cabo en un programa específico, y yo creo que hay mucho por hacer. Entonces, toda la retroalimentación, por ejemplo, que podemos lograr luego para crear algún tipo de modelo que nos permita entender cómo podemos enseñar online mejor es bienvenida. Entonces, lo que yo les voy a contar un poco es lo que yo he pensado que se puede estructurar. De nuevo, no es nada nuevo, sino es una integración de diferentes marcos teóricos, respondiendo a eso que yo les decía, de esas enseñanzas, de esas necesidades que eran de tipo conceptual y las necesidades que eran de tipo, por así decirlo, pedagógico. Entonces, piénsenlo como que tenemos un engranaje que tiene dos partes que son importantes. Uno es todo el diseño instruccional que va en el centro, y es cómo diseñamos tareas online que no sean el crucigrama o los videos de Khan Academy o el YouTube del profe Julio, que está bien, es un recurso que es interesante, pero no es suficiente para desarrollar un concepto matemático, ¿okay? Entonces, la pregunta del centro es cómo diseñamos una experiencia de aprendizaje que sea productiva, mediada por tecnología, además online. Y la parte de afuera es, ¿y cómo en esas plataformas o en estos medios de enseñanza logramos responder a nuestros estudiantes? O sea, ¿cómo yo logro saber que Elizabeth el día de hoy tuvo un inconveniente en su trabajo y no puede enviarme la entrega del módulo 1? ¿Cómo yo logro responder a que Elizabeth es una persona que está acostumbrada a realizar los ejercicios en matemática a mano en el cuaderno, y luego le estoy pidiendo que use un video realice un video de YouTube para explicarme un ejercicio, ¿sí? O sea, yo tengo que entender que puedo responder pedagógicamente al conocimiento que ella tiene y que yo la conozco, aunque sea online. Si yo les pregunto cuántos profesores online conocen a sus estudiantes, bueno, a veces los vemos un par de minutos en los collaborates o videoconferencias, pero muy pocas veces tenemos el tiempo y la disponibilidad de entenderlos. Entonces, estas dos, y son importantes en el sentido de, voy a volverme un poco, en el sentido de que están moviéndose, es decir, la parte del diseño instruccional está atendiendo a los componentes que están afuera, que son más pedagógicos, pero están respondiendo a esas necesidades de los estudiantes. Entonces, ese movimiento lo que me permite a mí es responder. Normalmente en varias teorías uno lo dice como hacer una devolución, que una devolución puede ser de tipo pedagógico, como ya les había dicho, o puede ser en un caso que es una devolución más asociada a la disciplina. Esas son las dichosas prácticas pedagógicas que nosotros hacemos. Y obviamente, si ven ustedes afuera los componentes, una parte que es importante, que está en la parte superior, es el perfil de mis estudiantes y qué tanto yo conozco de mis estudiantes para poder entender la experiencia de aprendizaje. Y aquí me devuelvo a lo que decíamos del problema, y es, si yo soy una persona que no estudié hace 20 años y el curso ya empezó con que yo tengo que saber de funciones y luego sigue, esta idea de tener un curso estático no es viable. No es viable para mí como una persona que está tratando de aprender, no importa si es online, estoy tratando de aprender. En presencial, obviamente, mi profesora se va a dar cuenta que yo no sé eso y me va a dar 2 horas de clase antes o una asesoría. En online, si no lo pueden detectar, se supone que yo tengo que seguir con el curso. El curso sigue y yo debería poder responder a lo que tengo que responder en el curso. Entonces, una parte que es clave es que ese perfil de los estudiantes me va a permitir a mí repensarme las trayectorias de aprendizaje, y eso impone un reto. Entonces, ahora, ¿cómo hago si no tengo un bloque de actividades y de PDFs que voy a subir? Entonces, ¿qué hago? Espero a la semana a ver qué van a hacer. Qué pena, pero la universidad me dice que tengo que tener todo el diseño completo. Ya vamos a abordar eso, pero una parte es que hay diferentes niveles de adaptación, pero el primer nivel de adaptación es que el perfil de mis estudiantes, tanto de lo que saben matemáticamente como de quiénes son como personas, me permite a mí modificar mi trayectoria de aprendizaje. O sea, si yo me di cuenta que Elizabeth necesita aprender de funciones porque no va a poder ser exitosa en el curso, tengo que poder generar algún tipo de respuesta o de devolución a esa necesidad.
pero además tengo que recibir la alerta, ¿no? Entonces miremos solo a gran medida los componentes del sistema de afuera, va a ser los perfiles, precisamente que informan esas trayectorias de aprendizaje, que pueden generar unos materiales de apoyo dependiendo de las necesidades del perfil del estudiante, que requiere una evaluación formativa, es decir, que yo no espero a que sea el examen 1 para saber que alguien tiene problemas y responderle y luego mandarle un correo con unos videos de YouTube, sino que me da alertas tempranas para no ser reactivo, sino poder anticipar dónde van ellos a tener una dificultad y poder ayudarles y realizar ajustes de esos perfiles. Luego les voy a contar cómo lo hicimos en nuestra experiencia de trabajar en universidades en Latinoamérica. Y la parte de adentro, si ustedes se dan cuenta, los componentes están más asociados al diseño instruccional, al diseño de precisamente cuando estamos pensando en trayectorias de aprendizaje que son asociadas a conceptos matemáticos. Eso es un concepto que vamos a abordar posteriormente y está anclado con el diseño de secuencias o tareas de aprendizaje. Muchos lo conocemos, por ejemplo, desde las teorías de Brousseau como las unidades didácticas, secuencias de tareas, algunos lo conocen como hojas de trabajo, otros lo conocen como rutas de aprendizaje, itinerarios de aprendizaje, bueno, como lo queramos nombrar, pero el core de este concepto es que están desarrollando inicialmente conceptos y están orientados a la comprensión conceptual. Esto es súper importante. Miren, de la gran cantidad de cursos que yo he evaluado online, puedo decirles con certeza que más del 80-90% son de consumo de información y unos ejercicios de práctica más unos videos expositivos del profesor. ¿Qué tanta comprensión conceptual logramos con eso? No sé mucha, no creo que mucha, pero sí podemos lograr mucha comprensión de lo técnico y de lo procedimental. O sea, yo no estoy diciendo que no sirva, sino que el enfoque que le estamos, por ejemplo, tratando de dar acá en la universidad es más orientado a la comprensión conceptual. Y lo que les contaba al principio, obviamente esto requiere pensarse que yo no les estoy enseñando función, sino que les estoy enseñando funciones para que analicen el tramo del río del Cauca y la contaminación. Les estoy enseñando funciones en un contexto propio de diferentes disciplinas que requiere cierto tipo de consideraciones pedagógicas, o sea, por ejemplo, enseñar matemáticas para economía o matemáticas para ingeniería. No es que el concepto de función cambió, no, de repente, sino que requiere que en esos contextos se consideren cierto tipo de variables que son propias de ese tipo de campo de acción. Pero también lo más importante es que eso motiva mucho a los estudiantes, porque es tratarlos con respeto, es tratarlos como profesionales desde que se están formando. Es pensar, esto es lo que van a tener que hacer cuando ellos salgan. Y lo último es obviamente las habilidades tecnológicas. Elizabeth nos decía, manejan increíble Instagram, Facebook, eso es, yo me asombro. Pero cuando van a trabajar la simulación en matemáticas, entonces necesitan también tener un tipo de habilidades. Cuando van a comentar en un foro, cuando van a crear un Google Docs y tienen que compartir con otros estudiantes para poder crear algún producto, necesitan unas habilidades tecnológicas que sorpresivamente no las tienen. O sea, es asombrante, por ejemplo, el manejo que tienen de herramientas como Word o Excel, que son herramientas que van a utilizar profesionalmente y que necesitan poder trabajar. De pronto, entonces, la pregunta que podemos dejar acá también para la discusión es, ahora les voy a contar cómo están organizados, pero yo no sé si son todos, si ustedes se dan cuenta, obviamente hay un andamiaje teórico detrás. Yo quiero aclarar que yo trabajo mucho desde una perspectiva constructivista, pero también una perspectiva constructivista que está basada en el desarrollo conceptual. Yo no estoy necesariamente trabajando con la perspectiva de resolución de problemas, sí la integro a mi trabajo como parte de algo que se hace luego de que yo sé que mis estudiantes tienen los conceptos. Y también un concepto que es central para que la apuesta de diseño instruccional sea efectiva online es que precisamente se está adaptando
y ya dijimos que adaptando esas necesidades que eran 1, académicas y 2, de tipo de contenido. Entonces voy a contarles un poquito de cómo implementamos esto en el curso de precálculo y voy a contarles, a tratar de, desde esa experiencia, explicar un poco cómo es eso de cada uno de los componentes. Entonces uno, en el perfil de los estudiantes, como yo dije, varios no los conocemos online, pero lo que nosotros hicimos fue generar una especie de, no Facebook Profile, pero sí Facebook Profile, porque hicimos toda una migración de datos de nuestros estudiantes de tipo demográfico, de conocimientos previos, lo que implicó hacer una prueba de diagnóstico y una autoevaluación por parte de ellos de qué sabían matemáticamente. Entonces yo conozco perfectamente a Lina, a Johnny y a Luis. Yo ya sé que Luis es un señor que trabaja, es un señor que tiene una familia, es un señor que tiene... que dejó de estudiar por 20 años y que actualmente está haciendo su primera carrera online. Eso también cuando yo miro los datos y los desagrego en términos de matemáticas, yo sé explícitamente, Luis, cuando me entra al curso, qué dificultades tiene. O sea, no comprende fracción, no comprende pendiente, no comprende la interacción entre representaciones gráficas y simbólicas. Y eso ya me da una información que es importante, que no la tuve antes de empezar a diseñar el curso, pero que cuando yo la tengo me permite generar una respuesta de nuevo, una devolución que es de tipo pedagógico. Esto también, por ejemplo, en términos presenciales nosotros lo hacemos cuando tenemos un curso muy grande, uno puede conocer como al 70% de los estudiantes, pero esa es una ventaja de la tecnología. Bueno, por lo menos en mi caso ya mi cerebro no alcanza a tener la base de datos tan grande para tener todos los variables de mis 100 estudiantes, y esto me permite a mí que si yo creo un sistema que lo voy a decir un poco inteligente de Analytics, me puede decir exactamente quién es quién. Yo no tengo que conocer a 100, pero ya tengo como 3. Tengo mi grupo de Luis, tengo mi grupo de Johnny y tengo mi grupo de Linas y ya sé cuáles son las necesidades de cada uno de ellos. Bueno, entonces luego de tener estos perfiles, lo que se empezó a plantear fue la trayectoria de aprendizaje que uno era conceptual en términos de pensarse en cuáles eran los conceptos que eran primordiales para mis estudiantes aprender. Y esto se va con, por ejemplo, lo que quieren hacer que ya están implementando en Finlandia. Ellos hicieron una reforma curricular en la que ellos están enseñando, no precisamente, están enseñando por problemáticas, por ejemplo, medio ambiente, y específicamente en matemáticas ellos se dijeron qué quiero que aprenda de matemáticas. O sea, en este caso, por ejemplo, el contexto del curso de precálculo está en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, así que este es el contexto en el que voy a contarles la experiencia. Y esta experiencia además está orientada a que esos profesionales tengan unas comprensiones claras. Entonces no querían que desarrollaran todos los 4 capítulos del cálculo, del precálculo y del libro de cálculo aplicado a económicas, sino lo que querían y lo que se logró fue a través de un equipo interdisciplinar sentarse y discutir y decir, yo quiero que mis estudiantes entiendan variación, yo quiero que mis estudiantes entiendan razón de cambio. Y esos grandes temas permiten también que los estudiantes tengan mayor probabilidad de tomar cursos más avanzados cuando tienen unas bases que son mucho más sólidas, porque si no en el siguiente curso le llegan al siguiente profesor y otra vez le toca volver a qué es función, qué es pendiente, etcétera, etcétera. Miremos, por ejemplo, en términos de en la trayectoria de aprendizaje, por ejemplo, Elizabeth, no sé, esto es en matemáticas, no sé si tenemos gente conectada de otras áreas, pero esta se basa, por ejemplo, en conceptos. ¿Tú cómo ves ese concepto de trayectoria de aprendizaje en otras disciplinas? Pues en los distintos espacios que hemos tenido para trabajar contigo, creo que hacerse la pregunta de lo que acabas de decir, independiente del área disciplinar, es qué conceptos son, por un lado, de uso funcional en el campo de formación de nuestros estudiantes, que es una de las invitaciones que tú nos haces, independiente de las disciplinas. En este caso específico, pues es en áreas STEM que se ponen al servicio de profesiones, la administración, economía, ingeniería.
Pero la otra pregunta que creo que nos haces y que es independiente también de las disciplinas es, la acabas de mencionar, es cuáles de esos contenidos le dan la oportunidad a estas personas en formación a adquirir conocimientos cada vez más sofisticados, ¿no? Y es una reflexión no solo que incumbe al profesor de matemáticas o al profesor de física, o en el caso de ciencias sociales y humanas al profesor de lingüística, de las ciencias, digamos, de base, sino un trabajo interdisciplinario como has acabado de mencionar, ¿no? La interacción, que es un trabajo que has venido haciendo en estos días de tu visita, y es cómo pones a interactuar al profesor de administración que tiene una experiencia fuerte en el campo profesional y laboral a discutir con el profesor de matemáticas, y es en esa discusión más con los diseñadores, por ejemplo, en el caso nuestro del Centro de Innovación Tecnológica. Entonces digamos que el concepto mismo de trayectoria de aprendizaje tendría como la potencia de permitir ser aplicado en cualquier digamos disciplina, y nos implica pues una conversación interdisciplinaria y sistemática de qué sabemos y qué queremos ofrecer a los estudiantes que potencie siempre saberes y razonamientos más sofisticados. Bueno, y si yo estuviera allá en el otro lado de la pantalla, yo diría, bueno, estos empezaron a hablar de sus trayectorias de aprendizaje, les queda súper claro, están asumiendo como, están hablando que saben online y no están explicándome nada de eso, no tengo ni idea. Entonces, las trayectorias de aprendizaje fue un concepto, en realidad en inglés se llaman Hypothetical Learning Trajectories, y son trayectorias hipotéticas de aprendizaje que fueron inicialmente definidas por el profesor Simon, con el que trabajé en la Universidad de Nueva York. Y el concepto fundamental específicamente para educación matemática radica en, pensemos en cómo alguien adquirió un concepto, no necesariamente tiene que ser en el colegio, sino como alguien adquirió un concepto matemático. Entonces piensen, por ejemplo, que nosotros todos adquirimos el concepto de número antes de llegar a la escuela. O sea, cuando ya estábamos en la escuela, cuando ya llegamos a primaria, todos teníamos una noción de número. Y esa noción de número la desarrollamos siguiendo unos pasos. Entonces, no sé, cada vez que uno veía una cosa sola, una silla, una casa, un carro, una persona, siempre decían 1, 1, 1, entonces uno vio que la cosa que era común a toda esa experiencia de ver objetos solo era que eran únicos y eran unos. Así que el cerebro, al ver todas esas regularidades en esa situación, hace una abstracción porque encuentra un invariante y a partir de eso establece, encaja, como que lo empaqueta, por así decirlo, en un concepto que se llama como unicidad, ¿no? Todo lo que es uno. Y empieza también a notar a través de diferentes acciones. Entonces, esos son los pasos, pero también hay unas acciones cognitivas que están detrás. Entonces, yo clasifico lo que está solo de lo que no está solo, lo que está poquito, lo que hay mucho, ¿no? Y esas acciones cognitivas, por ejemplo, clasificar, seriar, ordenar, que obviamente quienes están en el campo están bien informados de ellas, son las que me permiten a mí seguir esos pasos. Entonces, las trayectorias de aprendizaje hipotéticas, porque de nuevo son hipotéticas, no quiere decir que siempre se siguen y se siguen tal cual, intentan responder a la pregunta cómo alguien construyó un concepto matemático. De nuevo, yo no estoy segura, no he visto la aplicación de esto a otras disciplinas, no soy tan hábil de llegar a eso, porque de nuevo, por ejemplo, en ciencias uno sí tiene una experiencia que no necesariamente necesita hacer esa abstracción del concepto. Entonces se define como, primero responde esa pregunta de cómo alguien que construyó ese concepto lo construyó. Y está pensado desde la lógica del estudiante, ahora voy a hacer esa distinción con la lógica de la disciplina, pero refiere a ese conjunto de pasos que alguien seguiría, que son los más probables de seguir para poder construir el número. O sea, alguien que tiene la noción de número clasificó, serió, ordenó y tuvo unas experiencias que además tiene, por ejemplo, consideró el número como objeto, el número como medida. Eso está documentado por investigaciones, es decir, uno podría pensar que una base fundamental de las trayectorias de aprendizaje son investigaciones precisamente en desarrollo conceptual. Esto mezcla teorías, de
realizar experimentos de aula, que se llama también en Estados Unidos, lo usan bastante para poder tener un laboratorio, estar seguro que alguien conoce algo y empezar a trazar cuáles fueron los pasos que siguieron. Y era muy interesante, por ejemplo, ayer en un ejercicio que hacíamos con José, un profesor de administración que es un experto, tenía un concepto embebido de qué lo que significaba cambio organizacional, y ese concepto para el experto es una persona que ya lo tiene, y luego documentar todas las acciones, como todos los pasos que alguien sigue para construir ese concepto, son muy importantes. Uno de los retos, yo creo que en matemáticas y con la gente que tiene los conceptos, es que cuando yo ya los tengo tan solidificados, cuando yo tengo el concepto de números, yo ya no puedo ver ni seriar, ni ordenar, ni clasificar. Eso fue tan obvio porque yo ya los empaqueté. Y lo que, por ejemplo, requiere el diseño instruccional es preguntar, precisamente, hacer preguntas sobre ese concepto para poder desempaquetar, ¿no? Una fuente son las investigaciones que me permiten a mí pensar, y Sarama y Clemens, algunos autores de educación matemática, han hecho un compendio de muchas trayectorias de aprendizaje para número racional, fracciones, pero como nos damos cuenta casi todas al nivel de primaria y de colegio, ¿no? Muy pocas a nivel universitario. Eso es un hueco que ayer me decían, y la trayectoria del concepto integral. Bueno, hay una limitación, y es que no hay mucha investigación en conceptos, porque creo que eso luego podemos proveer a las personas que están acompañándonos con una serie de referencias, pero sí en conceptos matemáticos que son avanzados y a nivel universitario hay muy poca investigación. Sabemos muy poco de cómo la gente aprende integrales. Y si le agrego integrales con tecnología, se baja a menos de 50 artículos. Y si le agrego integrales con tecnología en programas online, no les quiero decir cuántas publicaciones hay. Entonces, esto también nota que no tenemos nada, sino hay un campo muy grande para actuar, porque es lo que se nos viene en los próximos 40 y 50 años. Yo estoy convencida que los salones físicos sí son espacios de encuentro, pero van a tender a desaparecer en los siguientes años. O sea, van a ser más bien un punto de encuentro donde yo puedo ir a tener unas interacciones si yo quiero, pero yo puedo decidir entre si quiero ir allá o puedo hacer mis cosas online. Yo creo que, por ejemplo, en matemáticas a mí me quita el miedo de tener que ir a un salón y me preguntan algo y no contesté y estoy muerta del susto. Puedo revisar mis materiales, hacer mis tareas, y tengo preguntas puntuales. Puedo decidir ir a ver a mi profesor en la universidad para que me ayude con específicamente algo que yo no, en lo cual estoy teniendo dificultad. Pero no quiero desviarme, y ya lo hice, ya me desvié la trayectoria. Y la tercera parte, además de las investigaciones, es toda nuestra experiencia como docentes. O sea, ya también eso está tan automatizado, porque nuestro conocimiento pedagógico, después de enseñar 10 o 15 años, uno ya sabe que cuando está enseñando función los niños solo no ven el cambio en una variable. Eso es la primera cosa que ven, o ven solo en las representaciones, van a tener solo una interpretación figural. Entonces esto está asociado, también se relaciona mucho si varios de nuestros de las personas que están acompañándonos trabajan en educación matemática. Uno podría ver como la documentación de campos conceptuales de Vernon nos dice mucho sobre cómo la gente aprende conceptos de estructuras multiplicativas o aditivas, de nuevo mucho en la parte de colegio, pero que son conceptos fundamentales. Luego cuando van a precálculo, yo veo que la mayor necesidad es que no saben de funciones, no pueden interpretar representaciones y tienen muy poco desarrollo de pensamiento algebraico. O sea, no es que tengamos de una vez que el problema sea que no saben integrales, sino que los conocimientos base ni siquiera están consolidados. Entonces, esa trayectoria, la hipotética, es la que está basada en los posibles pasos que probabilísticamente son los que más seguirían las personas, y la que siguen los estudiantes es la
trayectoria actual, que es la que vemos, la que está punteada, va a ser la hipotética, lo que nosotros basamos en investigación y desde nuestra experiencia como docentes, y la hipotética, y la actual es la que de verdad siguen nuestros estudiantes. Y eso quiere decir que hay algunos cambios, porque les contaba el ejemplo cuando yo trabajaba en Nueva York con estudiantes que venían de Sudáfrica, estábamos trabajando un problema de proporcionalidad y para ellos estamos teniendo una discusión sobre el tiempo que les tomaba recorrer una distancia y ellos caminaban y corrían a todas las distancias, a todos los sitios, entonces para ellos resultaba que una distancia era medida en tiempo, o sea, si yo caminé una hora, sé que fueron 10 o 15 kilómetros. Entonces el concepto de distancia no existía para ellos. Eso quiere decir que en mi trayectoria hipotética que yo puse de desarrollo de la proporcionalidad, esos estudiantes no la siguieron, entonces esa era hipotética, pero la que sí siguieron ellos es, bueno, ahora tengo que trabajar en desarrollar el concepto de distancia, que esa es la trayectoria actual. Por eso en el diagrama ustedes ven que en cada una de las fases de enseñanza hay todo un análisis de qué es lo que pasa con mis estudiantes, cómo están respondiendo y cómo les respondo yo a ellos. Ahora la pregunta es, bueno, ¿eso cómo lo hacemos online? ¿Cómo tenemos evidencia del niño respondiéndome ese tipo de preguntas? Específicamente en el curso que diseñamos de precálculo, estamos trabajando mucha interacción con nuestros estudiantes, no solo en los collaborates, sino ellos estaban desarrollando mucho material independiente, es decir, por ejemplo, si se les daba unas tareas de aprendizaje, ellos tenían que grabar su interpretación, su análisis de sus preguntas y nos enviaban, tenían que subir los videos obviamente, y los videos eran un material que yo podía analizar asincrónicamente. Sin embargo, también vamos a ver luego que con la identificación de los perfiles, lo que yo podía hacer era asignar unas tutorías, y en las tutorías yo ya tenía información del pretest que había hecho sobre las dificultades que tenían mis estudiantes y estaba respondiendo específicamente a lo que ellos necesitaban. Entonces eso también es muy importante, y es, por ejemplo, la mamá siempre sabe cuando uno está triste, pero uno no le ha dicho que está triste, ¿no? Sí. Es sorpresivo que en online los estudiantes se asombren, que por ejemplo lleguen a una asesoría no a preguntarle qué es lo que me quieres preguntar hoy, qué dudas tienes, sino que los estudiantes llegan a la clase donde yo les estoy dando respuesta a las dificultades que ellos tienen. No, en algunos casos se hace, en otros no necesariamente, ¿no? En otros también es en situ, por lo que en el momento, por lo que explicábamos del ciclo. ¿Tú tendrías algo más que agregar, Elizabeth, como el concepto general de trayectoria? De trayectoria, pues sí, quisiera como engranarlo con la intervención que acabas de hacer, como el lugar de la tutoría y la asesoría como en estos procesos. Digamos que en la experiencia pedagógica propia, yo diría que por intuición uno asume el espacio de tutoría, de asesoría, como un espacio muy espontáneo, ¿no? Poco guionizado. Y por consiguiente se deja más a la demanda, ¿no? Que creo que era la reflexión que hacía ayer con el grupo con el que trabajabas. Entonces, tú también haces una invitación a decir, bueno, reflexionen qué es lo que los estudiantes son capaces de ver cuando no han empaquetado los conceptos que ustedes por décadas han desarrollado de manera disciplinar, ¿cierto? Entonces, ¿qué representaciones ves? ¿Qué tipo de relaciones ves? ¿Qué variables ves? Entonces, si en una tutoría o las asesorías uno cree que les da vida es la pregunta del estudiante, pues finalmente creo que o por lo menos yo he perdido muchos años de una oportunidad de dar una oportunidad de aprendizaje a alguien, porque no podría esperar a que ellos siempre demanden algo que no van a ver. Y entonces allí engancha otra vez con el concepto de trayectoria de aprendizaje y la responsabilidad que tendríamos como de identificar dónde están esos hitos de cambio conceptual, y que las tutorías deberían estar tan, digamos, diseñadas como los cursos, ¿no? Algo así es como entiendo que nos estarías proponiendo. Claro, porque es una oportunidad no para resolverme las preguntas para que en la entrega del módulo, sino en realidad es una oportunidad para aprender, y yo creo que voy a resaltar esto porque vamos a verlo cuando veamos algo de testimonios de los estudiantes, pero en realidad yo les decía, y es algo que yo me llevo, parte de la gratificación de ser docentes es ver que los estudiantes aprenden. Online uno dice, no sé si lo veo porque me están mandando unos documentos y no sé si, en realidad no sé ni siquiera si ellos lo hicieron.
Entonces, si yo, por ejemplo, en matemáticas, si me mandan a esos ejercicios, yo ni siquiera sé si le pagaron a un profesor para hacerlos. Así que en la asesoría yo sé que es mi espacio para poder contribuir al aprendizaje de ellos. Y no quiero decir que sea como que yo cogí lo presencial que hago y luego lo hago, porque si ven, requiere pensarse de forma diferente lo que yo estoy haciendo. O sea, yo tengo información que me da mis analíticas, con las analíticas conozco qué es lo que necesita Luis, con lo que necesita Luis yo voy a hago mi planeación de la asesoría, y cuando me siento con Luis estamos trabajando en algo que es lo que él necesita. Lo que necesita Lina es otra cosa. Y entonces van a decir, qué cantidad de trabajo, Yuri, me va a morir haciendo 100 asesorías, pero no, porque en la asesoría no viene Luis, viene todos los Luises. En la asesoría no viene Lina, vienen todas las Linas. Y eso también requiere, que es lo que nos estamos pensando, un cambio en el rol del profesor. O sea, si ya invertimos un trabajo con un equipo interdisciplinar para poner la trayectoria de aprendizaje, las secuencias y las tareas, pues la labor del profesor, o sea, si ya no me van a pagar por hacer, por hacer los videos de YouTube y por hacer los problemas, porque ya es algo que es dado en el curso, pues mi tiempo de docencia es tiempo para dedicarle a Luis, a los Johnny y a las Linas. Es decir, el rol del docente también es un rol que está cambiando. Y es un rol para que tenemos que estar preparados. O sea, yo no creo que ninguna universidad, y esto lo cuento con un estudio que hicimos ahora con la Universidad Iberoamericana, que presentamos también en la Universidad de los Andes, al hacer un análisis de más de 50 programas de formación de profesores en Colombia, menos del 3%, estaba como 2 punto algo, de las universidades ofrece cursos de formación en incorporación de tecnología, preparar a los profesores en desempeños como diseñar experiencias mediadas por tecnología, y la cantidad de universidades que preparan a nuestros futuros docentes para hacer diseños online es casi cero, o sea, como 0,2. Eso es crítico, o sea, no estamos preparando a nadie para un reto que es ya. Y esto lo ven las universidades que están haciendo, contratando empresas de otro lado para que vengan y les diseñen el curso y les monten el curso rápidamente, porque no tenemos los profesionales para hacer eso. O los profesionales que tenemos, yo no estoy diciendo que no sepan, o sea, yo que fui formada en la Universidad Distrital, tengo un fuerte conocimiento pedagógico, conceptual, y yo tengo que aceptar que mi conocimiento de formación de la Distrital en términos de tecnología era apropiado para ese momento. En ese momento estábamos usando la calculadora Atlas TI, y eso era una maravilla, ¿no? Ahora ya usar esas graficadoras técnicamente es obsoleto, porque pueden usar una calculadora gráfica como Desmos, que es mucho más fácil de usar. Entonces, eso también pone esa discusión sobre la formación docente que acá en este momento no hemos profundizado. Y entonces a lo que voy del repensarse el rol docente es que si yo me pienso en cómo voy a adaptarme a mis estudiantes, ya sea online o presencial, es cómo respondo a esas necesidades. O sea, ofrecerle a todos agua, así tengan hambre, ya no es viable en esta educación. Y eso yo creo que es un punto central. Entonces, como estamos viendo en la pantalla, obviamente las rutas o las trayectorias de aprendizaje que siguen los estudiantes dependen mucho de su perfil, y las respuestas que yo les dé como profesores van a responder también al perfil de ellos. Entonces, por ejemplo, Lina, que es una persona que tenía un riesgo que era bajo, es una persona que sigue la trayectoria de aprendizaje. En lo amarillo ustedes van a ver esas devoluciones didácticas, y solo en el examen 1 vi que tuve una dificultad, y si la dificultad persistía yo le di una asesoría, si la dificultad persiste entonces yo le di una serie de materiales de apoyo, pero además una sesión personalizada que obviamente estaba enfocada a Lina y sus necesidades. De nuevo, cuando yo hago asesorías de tipo Lina vienen 7, 8 estudiantes de 50, no es que me llegue solo Lina, o sea, en realidad mi hora de clase es mi hora de clase
con líneas, no solo que yo tenga que atender uno a uno porque si no sería inviable. Y por ejemplo, Johnny, que tenía un perfil de riesgo medio, es una persona que, si van a darse cuenta ustedes en las devoluciones que pueden ser de tipo didáctico, también hay muchas personas que necesitan soporte que es más, de nuevo, cuando ustedes piensen en engranar la rueda, es un tipo de soporte que es mucho más asociado a responder a formas de aprender. O sea, es impresionante por ejemplo, las necesidades que tiene la gente de generar hábitos de estudio. Se cree que en online la gente les pone un módulo de cómo estudiar online y ya aprendieron a ser independientes. Y específicamente en matemáticas requiere no solo sentarse a revisar los materiales, sino tener, por ejemplo, una actitud de hacer preguntas, de revisar los materiales, no con el interés de adquirir información, por ejemplo, sino con una intención que puede ser diferente a la que ellos normalmente están utilizando. Bueno, entonces esto lo abordamos, y lo que es importante es que esa información que yo obtengo cuando están ellos guiando la ruta me permite hacer unos ajustes. Si ustedes se dan cuenta, si yo digo después del examen 1 leí toda la asesoría, luego hice un reajuste de perfil porque Lina luego, Johnny en ese momento ya pasó de ser de un perfil de riesgo 2 a ser un perfil de riesgo 1, y a ese momento yo ya sé que él tiene una comprensión, por ejemplo, de razón de cambio. Entonces es móvil porque precisamente nuestros estudiantes pueden tener, nuestros estudiantes no los encasillamos en perfil 1 y te quedaste ahí y vas a ser el que es bajito en la clase. O sea, estos estudiantes, si tuviéramos luego la oportunidad de compartir algunos materiales, hacen, por ejemplo, llegan a hacer análisis marginal, que es lo que hacen en este curso aplicado a económicas, y don Luis y los Johnnys hacen un análisis marginal muy completo y muy bien sustentado. Entonces lo que es interesante, por ejemplo, allí es que no me encasillen. Yo creo que eso también, como estudiante, uno decía, yo no era bueno para eso y nunca fui buena para eso y no me interesa ser buena para eso. Pero yo creo que fue porque uno tuvo la oportunidad de verdad de entenderlo, porque yo creo que cuando uno logra comprender las matemáticas se da cuenta que no es que cierta persona tenga acceso a eso y yo no es que alguien nació más inteligente que yo para las matemáticas, sino que es que las experiencias que uno tuvo, si le permiten comprender, le dan a uno confianza y seguridad, y cuando no, pues lo frustran y simplemente uno no va a seguir en ese camino. Entonces es más como que también esa idea de que ellos pueden ver que avanzan, pueden cambiar. También eso no quiere decir que todo el tiempo avanzar no es una trayectoria lineal, la que siguen los estudiantes. A veces por precisamente variables demográficas pueden que ni siquiera hacen los trabajos, y entonces eso me genera a mí unas alertas. Entonces el sistema básicamente es un tipo Facebook Analytics, que uno recibe comerciales, no sabe por qué, pero que me da información en vivo sobre lo que están haciendo mis estudiantes y sobre lo que necesitan. O sea, si alguien no entregó, no pasó el examen, pues no puedo decir, bueno, yo le dije desde el principio cuál era la evaluación, si no pasó, no pasó, porque también tiene la discusión en qué tanto de verdad nosotros no estamos enseñando a la gente que sabe, nosotros estamos enseñando a la gente que quiere aprender algo que todavía no sabe. Y no estamos diciendo, yo le dije cuáles eran los criterios de evaluación si usted no me mandó las cosas, usted ya está en la universidad. No, porque yo creo que ese sí es uno de nuestros roles también como docentes, y es cómo nosotros respondemos a esas necesidades de nuevo de nuestros estudiantes. Bueno, parte del diseño instruccional, yo creo que no voy a explicarles cada uno de los componentes porque yo creo que nos demoraríamos mucho y queremos tener más tiempo para la discusión, así que yo voy a solo mostrarles un tráiler de lo que fue el diseño del curso de precálculo para la Facultad de Económicas de la Universidad de Palermo en Buenos Aires.
Bueno, Guía, muchas gracias por tu explicación. Como yo lo veo en ambos casos, las cantidades están cambiando. Entonces, no se concentren en hacer la X pasa a la derecha, a la izquierda, cancelo, etcétera, etcétera, porque los software ya hacen eso. En esta vamos a utilizar la función ingreso marginal que habíamos calculado. Se dirige midiendo la pendiente de la recta tangente, varios puntos. Ya. Bueno, entonces obviamente si uno va y mira todos los analíticos se va a dar cuenta que hay unas ventajas, pero yo creo que de nuevo lo que yo quiero enfatizar es en esa comprensión de qué es lo que hacen los estudiantes y cómo eso les favorece su conocimiento de matemáticas. O sea, estadísticamente obviamente uno puede pensarse más en usar las analíticas y en usar las estadísticas más para entender qué variables son las que me determinan, por ejemplo, online. Entre esas nos dimos cuenta que las interacciones con el profesor, la calidad de los materiales, el tipo de tareas, son lo que el trabajo grupal, sorpresivamente, porque basado en los perfiles, nosotros hicimos una asignación de grupos que es informada, les permitía a ellos tener una experiencia que era mucho más orgánica en términos también de tener ese contacto que ellos siempre claman del online, que es ese contacto humano. Así que los vamos a dejar por último con algunos testimonios de los estudiantes del curso y vamos luego a las preguntas, ¿cierto? El curso de análisis matemático 1 está muy bien diseñado y tiene un método de enseñanza muy bueno, en el que los estudiantes pueden aprender matemática y aplicarlo a la economía, todo de manera online. Pude refrescar conceptos que ya lo tenía olvidados y también me ayudó a poder contactar con otros compañeros de muchos lados. Los trabajos grupales la verdad que me parecen súper productivos porque nos podemos interactuar o sacarnos nuestras dudas con otros compañeros. Así que mi experiencia fue un éxito, la verdad que de las mejores con esta materia y con la modalidad online. Encontré un gran beneficio en poder conectarme nuevamente con matemáticas después de tantos años. Una profesora muy enfocada en la aplicación de la materia y eso me parece que me permitió no solo aprender mucho más. Análisis matemático me enseñó muchísimo a aplicar los problemas de la vida cotidiana a la parte empresarial. Análisis matemático para mí es un buen comienzo en la formación profesional y estoy muy agradecido a la profesora y a mis compañeros por el cursado. Bueno, entonces nos dimos cuenta que don Luis sí existe, no eran mentiras. Sí, don Luis existe, John y todos mis estudiantes, ellos específicamente son estudiantes, muchas amas de casa, mucha gente que tiene, yo creo que es la realidad colombiana. En La Palermo además está el reto, que viene gente de todos los países, o sea, las formas y como ellos aprendieron matemáticas y los conceptos que tienen de entrada de los cursos son bien diversos. Don Luis de verdad no estudió por 20 años, está haciendo una carrera y luego si podemos compartir lo que él hace en análisis marginal en económicas es un gran avance comparado. Y yo creo que lo que él también decía en las asesorías, y yo luego robé esta frase y él decía, bueno, acá no lo tuvimos que cortar un poco, pero él decía que el sentir placer de entender algo era algo que lo motivaba a seguir aprendiendo matemáticas. Entonces yo creo que también es como nosotros de verdad trabajamos para que la gente sienta placer de aprender. Todos tenemos placer de aprender cosas nuevas, de lo contrario yo creo que no hubiéramos evolucionado donde estamos. Bueno, Elisa, excelente. Muchas gracias. No, a ti porque es, digamos, bastante interesante, pues igual que he estado contigo durante las distintas actividades que hemos hecho y con esta vamos dando como cierre a tu visita, pero ir escuchando de manera consistente, pues digamos como toda la metodología tiene una explicación, digamos conceptual y a su vez la evidencia que nos muestra de los procesos que han vivido, pues le va dando cada vez más estructura a la invitación que nos haces. Vamos a pasar a un espacio de conversación donde trato de recoger preguntas que nos han dejado las personas que se han inscrito previamente
a tu conferencia por el tema de interés y vamos dándole como anclaje pues a este cierre que le das. Por un lado, pues antes de hacer esta pregunta quería introducir, y justamente por los testimonios que compartes de las personas que se han beneficiado de estos sistemas adaptativos de enseñanza, quisiera como resaltar también, digamos, la dimensión ética y política con la que empezaste tu intervención, ¿no? Cuando decías, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando le estamos dando la oportunidad a la gente de acceder a otros conocimientos, aprovechando que toda la estructura de educación online nos está poniendo más trabajo, no nos lo está quitando, ¿no? Que era lo que decías. Y pues es maravilloso ver en esos testimonios la diversidad de perfiles y hablar entonces de que por qué el online sí nos está dando la oportunidad de democratizar el conocimiento y llegar, digamos, a muchas latitudes y a muchas personas, ¿no? Y eso tiene que ver entonces con esta primera pregunta que me encuentro de la colega Elizabeth Martínez Vilárraga, que se inscribió desde Colombia, desde la USTA, y la profesora Martínez, efectivamente, antes de escucharte ya hacía la pregunta de cómo se vincula estos sistemas de enseñanza adaptativos con la minería de datos y con la analítica. Quisiera un poco que expandieras, que lo has hecho en otros espacios, no ahorita en la videoconferencia, es cómo en la experiencia que han tenido en la universidad en la que trabajas o en las universidades, cómo han transitado de crear los perfiles, de empezar a hacer minería de datos y cómo de la minería de datos se pasa a preguntas que permitan sistematizar la información y darle un carácter investigativo a toda la innovación. Sí, yo creo que ahí tengo que apuntar también que el reto empezó en empezar con hojas de Excel. Todavía estamos con algunas partes de los procesos que están aún no tan sistematizados, por así decirlos, y yo creo que es una carencia que tenemos en términos de es costoso tener un equipo de diseñadores de software o de ingenieros que estén haciendo la codificación para crear, usar conceptos de Machine Learning para integrar todas las bases de datos con todo lo que nos llega, porque tienes razón que tenemos, por ejemplo, información de las encuestas de entrada, el pretest, vienen datos de Blackboard, de quién entregó, qué no entregó, vienen datos de los correos, de si alguien me dijo que tenía un problema, y poder concentrar eso en un sitio es importante para la toma de decisiones del profesor, pero uno de los retos que es importante es poder tener como mi base de datos limpia y disponible. Gracias a los recursos de muchas de las universidades que hemos logrado consolidar un sistema que me da a mí esas alertas que no solo de nuevo son de tipo demográfico o de contexto, sino que también son de tipo de contenido. Y en términos de investigación es todo un reto porque estamos obviamente aprendiendo. O sea, por ejemplo, yo estoy interesada en identificar las variables que más determinan, por ejemplo, en el primer lanzamiento del curso que les estaba contando ayer, el diseño era decente, ya no eran PDFs y los videos ya no eran videos de presentación, pero en las encuestas, por ejemplo, de los estudiantes, ellos rankeaban el curso no tan bueno porque a ese momento la respuesta pedagógica no era tan alta, es decir, esas necesidades contextuales aún no se las tenían en cuenta. Entonces, los comentarios finales del curso, el rango de los comentarios era así, muy bien el curso, pero todavía no siento como que tenga toda la entera. Entonces no estoy convencido que yo quiera aprender matemáticas online porque no siento la presencia ni de los otros ni de mi profesor. Entonces, en términos de la minería de datos, ha sido todo un proceso porque obviamente si ustedes se dan cuenta, Luis y todos los estudiantes generan mucho material, videos que ellos envían, que ellos hacen asincrónicamente, videos de las asesorías, todo eso tiene permisos de todo, también porque ellos suben por ejemplo a YouTube muchas cosas. Entonces toda la parte de protección de datos es todo una discusión, pero también lo importante es que estamos aprendiendo cómo organizar eso para que nos dé alertas, no solo de que yo tengo que hacer una intervención pedagógica, sino también alertas en dónde están teniendo dificultad. Entonces me toca ir a generar una mini secuencia para alguien que no entendía fracciones, pero está en el curso de precálculo y yo no me lo imaginé. Entonces hasta el momento no estamos haciendo investigación
disciplinada de hacer un estudio cuantitativo de las variables que más no hemos llegado allá porque estábamos invirtiendo demasiado tiempo en hacer la parte de diseño y en empezar a configurar los componentes del sistema, pero sí a largo plazo lo ideal es que, por ejemplo, uno pueda recibir más información sobre estas variables. Y varios estudios longitudinales en general en online muestran que hay una necesidad muy grande en entender algo más que el pretest y el posttest diciendo que los estudiantes aprendieron o no en un curso, sino responder de verdad la pregunta de cómo fue que aprendieron y por qué aprendieron, y eso requiere meterse en mirar todos los 2 horas de video de tutoría, identificar qué es lo que pasa con los estudiantes, cómo están trabajando con los recursos tecnológicos y generar preguntas que, por ejemplo, en el caso en matemática tenemos muy pocas contribuciones precisamente en el nivel universitario sobre estudios en programas online. Tal vez porque en Estados Unidos todavía no es tan boom tener todos los programas, aunque eso ha crecido, o sea, no es solo que haya crecido en Latinoamérica, ha crecido a nivel mundial. Así que yo creo que es una área para explorar. Muy bien. Voy a tratar de darle también contexto a esta pregunta que nos comparte un colega de la Universidad de la Amazonía en Colombia, el profesor Edgar Floriano Quintero. Y pues voy a darle contexto porque entiendo que algunos de los colegas que nos ven no necesariamente tienen formación disciplinar en educación o en la parte pedagógica. El profesor Edgar trata de, digamos, poner el sistema adaptativo de enseñanza, que es el nombre como que le dimos a esta intervención que tú das. Él pregunta de qué manera articularlo con el aprendizaje y la enseñanza, y quiero dar este contexto para quienes no tienen tradición en educación. Digamos, en algunos enfoques lo que se trata de decir es que los que se encargan de la enseñanza somos los profesores, o sea, la enseñanza es, digamos, como ese cuidado o lo que podría llamarse como el diseño, ¿no? O sea, todo lo que está bajo el control de quien está facilitando el proceso, que está guiando el proceso. Y el aprendizaje en algunos enfoques se le lanza más a quien está beneficiándose de ese proceso, pero todo el dilema está en cómo esos dos momentos, enseñar y aprender, o todas esas situaciones tienen una relación. Entonces el profesor preguntaría es cómo se puede abordar un sistema adaptativo no solo como una estrategia de enseñanza, sino como una de aprendizaje. O sea, él está tratando como de ver las conexiones. No sé si podrías, digamos, con esa pregunta, desarrollar un poco más es por qué la creación de los perfiles que tienen que ver con el aprendizaje tienen un impacto fuertísimo en eso que tú llamas crear las mini secuencias, o sea, hacer la adaptación de la enseñanza. Sí, yo creo que hay una cosa importante de la autoobservación de cómo uno aprende, ¿no? O sea, yo encuentro estudiantes que ellos ya saben qué son, me dicen, profe, yo soy más visual, profe, yo aprendo más haciendo los ejercicios a mano. Y yo creo que la primera parte es que los estudiantes tienen estas ideas, no quiere decir que ellos sepan cómo aprenden ciertas cosas, es decir, si uno piensa en el cerebro de uno, cómo funciona cuando una película con subtítulos, uno lee los subtítulos, uno no escucha la voz, eso es algo que es automático y uno no sabe que está haciéndolo de esa forma. Esto va a esa interacción entre ayudarle a los estudiantes a entender en qué formas pueden aprender mejor matemáticas, que no necesariamente tienen que ser las que ellos hacen. Y ustedes no saben, por ejemplo, el trabajo con Don Luis, porque él, todos los primeros módulos, en realidad era como un niño pidiendo por favor que le mandaran ejercicios para realizar. Y estresado porque no estaban los ejercicios de Y la pendiente, Y2 menos Y1 más. No es que no se fuera a hacer en un momento del curso, pero la discusión no empezó sobre, dadas los siguientes datos, calcule la pendiente. Entonces, esa forma de aprender de él, que era su forma de aprender matemáticas, de voy a hacer el ejercicio a mano y hago otros 10 y aprendí. No es una forma de aprender que sea inválida, no, sino que es una forma de aprender que le permite aprender a dar un conocimiento que es de tipo procedimental.
no un conocimiento que es de tipo conceptual, hacer 10.000 veces la pendiente, calcularla para todos los números y con negativos y con fracciones, etcétera, etcétera, no quiere decir que él desarrolle el concepto de variación ni que él pueda entender que dos variables están cambiando ni cómo están cambiando. Entonces yo creo que es importante también el rol del profesor en entender cómo ellos están aprendiendo para poder generar una experiencia donde ellos pueden adaptarse a nuevas formas de aprender. Y yo creo que, no sé si lo escuchabas, pero una cosa que decía don Luis al final era descubrir que, por ejemplo, habían herramientas tecnológicas que ya calculan los sistemas de ecuaciones y hallar que él hacía a mano. Que él hacía a mano. Sí. Y entonces decía, en realidad es que en una empresa nunca me van a decir que calcule un sistema de ecuaciones o que lo resuelva por igualaciones. Porque la pregunta era, por ejemplo, bueno, y si tienes todos estos datos y te piden decir a qué empleado es más productivo o no, y tienes que dejarlo o mandarlo para capacitación, ¿qué harías? La pregunta que se le hace le cambia a él la necesidad, también lo pone a pensar en cómo voy a aprender algo que no es hacer los ejercicios. Entonces yo creo que es importante esa sinergia, en entender, esa adaptación también es importante porque muchas veces ignoramos cómo es que ellos aprendieron. Y por ejemplo con los que son Lina o Johnny, lo que están aprendiendo es, y si me lo muestras en un video y con dibujitos lo veo, si no, no lo voy a ver. Y es muy interesante porque entonces, bueno, si vas a ver este gráfico, entonces empecemos a analizar ese gráfico y qué es lo que está pasando allí y cómo podemos. Entonces también a veces es hacer, tomar ventaja de las formas que ellos tienen, otras veces es comprenderlas muy bien y tratar de ofrecerles a ellos experiencias donde ellos se sienten retados, pero también donde ellos pueden reconocer que hay otras formas de aprender que les permiten generar unos conocimientos que son mucho más avanzados. Entonces, también me vuelvo a decir que eso requiere del profesor tener una comprensión muy grande de cómo se desarrollan los conceptos, pero también tener el conocimiento pedagógico porque creo que esto es una pregunta que uno deja con todo lo que decíamos de la situación de formación en Colombia, es como uno recibe una formación que le permita hacer todas estas cosas. Bueno, voy a hacer esta siguiente pregunta que nos pone más como en la dimensión tecnológica y de un colega de la Universidad del Cauca en Colombia también, el profesor Andrés Felipe Escayón. Él pregunta cuál sería la mejor plataforma para la enseñanza virtual y por lo que te digo, nos pone ya más en la dimensión tecnológica. Entonces, de acuerdo con tu experiencia, ¿habría algunos, digamos, preferencias en este tipo de decisiones, pensando que las universidades hacen inversiones también en este tipo de plataformas? Bueno, creo que es una pregunta también de costos e intereses institucionales, pero yo creo que una de las preguntas que uno tiene que hacerse es qué le va a permitir hacer esa plataforma y qué no. Hay varias plataformas gratuitas que no permiten que uno haga el merge de todos los datos y eso es una limitación. Hay otras que no le permiten a uno guardar todas las videoconferencias porque hay límite de la cantidad de... Entonces yo creo que depende, si uno necesitara un sistema adaptativo y no necesita los datos, uno sí tendría que pensar en una plataforma que tenga cierto tipo de flexibilidad, o sea, por ejemplo, no sé si me va a permitir compartir o no una pantalla donde mis estudiantes están haciendo. Yo todavía estoy luchando con compartir una pizarra en blanco online y hacer toda la cosa de matemáticas con el mouse, que es imposible. Todavía no tenemos esta tecnología que ellos puedan hacerlo como touchscreen. Entonces, antes de pensar en eso, como hacer como cuando uno compra un televisor, el benchmark de qué posibilidades y qué no, a la luz de las preguntas de lo que yo quisiera hacer en términos de adaptarme a las necesidades de mis estudiantes. Bueno, como ya vamos cerrando, quisiera pues que dejaras como algunas reflexiones ya más al nivel de tomadores de decisión. Si alguno nos está acompañando, tiene la capacidad pues de tomar esas decisiones presupuestales o de tomar decisiones también de el tipo de políticas que orientan la asignación de cursos. Digamos, todo lo que tú nos has mostrado es un sistema, es un modelo en el que
el trabajo del profesor se incrementa definitivamente en el buen sentido, o sea que está luchando, digamos, por que todos los que estén ahí tengan experiencias que sean de valor, y por consiguiente eso incrementa unos tiempos en los diseños, en el acompañamiento, en las asesorías. Entonces quisiera si pudiera cerrar con alguna reflexión sobre los desafíos para los tomadores de decisión. Sí, yo creo que una pregunta que yo recibo muy comúnmente es ¿cuántas horas le doy al profesor en ese curso de precálculo? No sé, en el primer lanzamiento yo de verdad perdí la noción de la cantidad de horas, es decir, yo sé que también cuando uno ama lo que hace uno tiende a perder noción del tiempo, pero yo creo que más que la discusión de la cantidad de horas que eso involucra, porque creo que viene más de esa parte investigativa de qué es lo que está pasando cuando yo hago esto, creo que nos lleva a hacer un highlight de 3 puntos. Uno, el sistema, por cómo está diseñado, requiere también que sea sistema en las diferentes unidades y colaboradores de la universidad. Es decir, no hay un simple centro que esté diseñando absolutamente todo. Eso es muy importante. Cuando se genera que solo sea una unidad la que está interlocutando con los demás y no hay como ese tipo de participación de todos los miembros, en realidad es imposible. Esto, por ejemplo, cuando llegaba el experto, si no está el experto con el experto de contenido, con el experto audiovisual, en realidad lo que sale es un Frankenstein. Lo segundo es que si muchas veces por el crecimiento la gente y las instituciones tienden a ser reactivos, en el sentido de produzcamos esto ya, hagamos esto ya, se inscribieron 1000 estudiantes y no tengo el curso listo. Así que yo creo que tomar la decisión de planear específicamente cómo van a crecer, si es una decisión que es a 10 y 20 años. Claro. Si todas las universidades ya saben que se les bajaron las matrículas, pero tienen un campo que es todo lo de programas online, que es la realidad, pues son decisiones que uno debería tomar. No compro una casa y luego miro cómo se veía por dentro, ¿no? Pienso cómo voy a armar la casa y qué es lo que quiero que tenga, y eso me va a permitir tener una estructura que en realidad me va a consolidar a nivel nacional como un experto en algo que yo estoy haciendo. Entonces, 2, como de verdad generar un plan, y 3, yo creo que ser muy conscientes de las inversiones presupuestales, de capital humano, de capital de requerimientos tecnológicos y también de requerimientos institucionales, ¿no? Porque yo creo que muchas veces se parte con la idea de que esto va a ser más barato, pero montarlo inicialmente no es más barato. Y yo creo que eso es importante considerarlo también institucionalmente, y que sí, como tú lo decías también, si no hay unas políticas de integración de tecnología en la universidad, es muy difícil como desde la parte de profesor entender que uno necesita recibir formación en algo que no sabe hacer. Pues si no hay una política es imposible. Es decir, en términos de capital humano sí van a haber unas políticas explícitas de que las personas con las que estamos trabajando tienen que tener esas habilidades para desarrollar lo que estamos desarrollando. De lo contrario, se publican los PDFs y luego hay que invertir un montón de plata en rehacer de nuevo el curso. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a Yuri por todo, digamos, el proceso de compartir el proceso que ha tenido en su experiencia de liderar estas innovaciones mediadas por tecnología digital. A todos ustedes por habernos acompañado. Les recuerdo que cancelamos hace 8 días la intervención de la profesora Solange Ochoa. Pronto vamos a enviar la nueva fecha en la que tendremos la oportunidad de escuchar con ella en la misma línea pues que estamos trabajando de áreas STEM, lo que tiene que ver con razonamientos y aprendizajes en el área de las ciencias y cómo podemos apoyar eso desde la educación superior. Agradecemos nuevamente a todos y nos vemos entonces pronto en la siguiente videoconferencia. Muchas gracias. Gracias. ¡Wow! Cada vez que hago esto termino.